Hola, soy Daniel Bianchi y quiero invitarte a escuchar Migas de Pan. Es un podcast para explorar temas cruciales desde una perspectiva cristiana. He desarrollado los contenidos y te los presento de manera innovadora usando las nuevas tecnologías. Acompáñame, es un viaje de descubrimiento y reflexión. Conectate con tu dispositivo y compartirlo también con otros. Hola, hoy vamos a entrarle a un tema que, bueno, a pesar de ser muy real y duro, a menudo como que se queda un poco al margen, ¿no? Hablamos de la persecución de los cristianos en el mundo de hoy. Para analizar esto tenemos extractos de una charla bastante interesante que lo mira desde la Biblia y también desde la actualidad. Queremos entender un poco por qué a veces se pasa por alto este tema que es tan central en algunos textos y ver cuál es su dimensión real hoy en día. Bien, vamos a ver cómo desenredamos esto. Hay una anécdota que se menciona en la fuente que me llamó la atención, cómo hasta en señaladores de libros cristianos, fíjate, se omitían las bienaventuranzas que hablan justo de sufrir por la fe. ¿Será cosa de marketing o hay algo más de fondo? Es que eso es lo sorprendente, ¿verdad? El contraste tan fuerte entre esa omisión, digamos, y lo presente que está el tema en las Escrituras. Piensa en esto. El Nuevo Testamento usa 136 palabras distintas sobre el sufrimiento. 136. Y aparecen 407 veces en total. Es un tema fundamental. Casi imposible no verlo si lees con atención. Como es que a veces parece que se esfuma en la conversación actual. Sí, es un contraste muy fuerte. Entonces, para que todos estemos en la misma página, ¿qué entendemos exactamente por persecución? Porque imagino que no es solo lo más extremo, el martirio, ¿cierto? Exacto, no es solo eso. Es un espectro muy amplio, la verdad. Puede ir desde cosas como restricciones legales, que a veces parecen sutiles pero no lo son, como impedir que la gente se reúna, que construyan sus iglesias o que distribuyan sus materiales, hasta discriminación social, política, económica. El caso que se mencionaba de la joven copta en Egipto es un ejemplo claro, que no te dejen estudiar lo que quieres por tu fe. Y claro, puede escalar, puede llegar a quitarte la libertad, a la tortura y, lamentablemente, a la muerte. Vaya. Y todo esto a pesar de que existen declaraciones internacionales sobre derechos humanos. Justo. Es que estas acciones van directamente contra los artículos 18 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de expresión. Y lo irónico es que muchos países que firmaron la declaración son los que luego en la práctica más la incumplen con las minorías religiosas. Entiendo. Y si miramos un poco hacia atrás, a la Biblia, por ejemplo al libro de los Hechos, ¿cómo se compara esa persecución con la de ahora? ¿Hay similitudes? Sí, y las formas también. Cárcel, violencia física, quitarle sus propiedades, asesinatos. Los motivos también resuenan. Predicar, que la gente se convierta y eso cambie el orden social, o simplemente oponerse a ciertas ideologías dominantes. La gran diferencia, claro, es la escala y dónde ocurre. Antes era el Imperio Romano, ¿oyes? Es global. Un fenómeno global, entonces. Sí, y eso lo hace también más complejo de seguir, de abordar. Y hablando de esa geografía, ¿dónde están los puntos más críticos ahora mismo? Pensando ya, no sé, en 2025. Bueno, según los informes que se citan, Corea del Norte sigue siendo, tristemente, el lugar número 1, el más peligroso. Y lleva así más de 20 años, ¿eh? Increíble. En América Latina, la cosa está complicada en Cuba y Nicaragua, por los regímenes autoritarios, pero también en México y Colombia, aunque ahí muchas veces está más ligado al crimen organizado. Parece que las actividades ilegales chocan con la influencia de las comunidades cristianas. Entiendo, un factor diferente ahí. Sí, y en África la zona subsahariana es un foco muy intenso, especialmente Nigeria, Burkina Faso y luego países como Somalia, Libia, Eritrea. La escala es enorme. Se calcula que 1 de cada 7 cristianos en el mundo enfrenta persecución o discriminación seria. 1 de cada 7. Es una cifra tremenda. Y las causas detrás de todo esto son diversas, ¿no has dicho? Sí, es una mezcla compleja, la verdad. Está el extremismo religioso, sea hindú, budista o islámico radical. Están los regímenes totalitarios que no aceptan otra lealtad. Nacionalismos religiosos que ven al cristianismo como algo extranjero, ¿no? Como pasa en India o China.
también una creciente intolerancia secular en algunas partes de Occidente y, como decíamos, el crimen organizado. Ante una realidad así, tan extendida y con tantas caras, ¿por qué es tan importante no callar esto? Aunque a veces nos pille un poco lejos de nuestra experiencia diaria. Pues la fuente destaca varias razones clave. Una es pedagógica. Hay que educar, que la Iglesia global sepa lo que pasa. Otra es exegética, o sea, de interpretación bíblica. Si vas a enseñar toda la Biblia, tienes que enseñar también sobre el sufrimiento por la fe. Tiene sentido. Luego, una razón misional. La persecución ha sido parte de la misión cristiana desde siempre, y lo sigue siendo. También por solidaridad. Somos un solo cuerpo, ¿no? Hay que apoyarse. Y finalmente una razón, la llaman doxológica, que al final todo es para la gloria de Dios, incluso en medio del sufrimiento. Entiendo. O sea que conecta la realidad mundial con la fe personal y la teología. Cierra ese círculo que quizás se rompe si omitimos el tema. Exacto. Es ver la imagen completa. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos llevamos? Que la persecución no es una nota al pie de la historia, ni algo raro. Es una realidad bíblica y actual, central para millones de creyentes. Y su respuesta, antes y ahora, pues, es una mezcla de oración, de perseverancia increíble, a veces de reuniones secretas, y una valentía que cuesta entender. Es muy importante hacer una distinción que la fuente recalca, diferenciar el sufrimiento que viene específicamente por ser cristiano, por causa de la fe, de otros sufrimientos humanos que también duelen, claro. Teológicamente se entiende como parte de este tiempo en el que vivimos, entre la primera venida de Jesús y su regreso. Un tiempo que él mismo visó que tendría tribulaciones para sus seguidores. Nos deja mucho en qué pensar. Y como reflexión final para quienes nos escuchan, ¿cómo podemos desde donde tenemos libertad religiosa usarla plenamente, agradecerla y que eso sea una forma de honrar y solidarizarnos con quienes no la tienen? Y también, ¿qué impacto tiene que a veces se omita este tema en nuestras comunidades? ¿Cómo afecta eso a la preparación, al discipulado, para tener una fe fuerte ante cualquier circunstancia? Con esas preguntas flotando, cerramos nuestra exploración por hoy.